Hola a todos, mi nombre es Francisco Alberto del Rosario Scroggins, matrícula 100-271-742, sesión 420, profesor Giovanni Guerrero Rijo. En esta oportunidad estaré explicando acerca de lo que fue la era de Francia en Santo Domingo desde el año 1802 a 1809. Esta actividad explica los acontecimientos ocurridos durante la era de Francia y Santo Domingo, donde estaremos viendo a continuación esos hechos por los que la isla de Santo Domingo pasó durante los mandatos de Toussaint Louverture, el general Leclerc, entre otros, y la esclavitud por la que estuvieron pasando en esa fecha las personas que ocupaban la isla. Ah, Antes de llegar a esta era, ocurre lo que se llamó el Tratado de Basilea, ¿verdad? El Tratado de Basilea fue un acuerdo firmado bajo el gobierno de Francia y el gobierno de España en fecha 22 de julio de 1795, donde el gobierno de España le entregaba a Francia la parte este de la isla, se la otorgaba completamente. Por lo que entonces toda la isla completa pasaba a ser colonia francesa. Los habitantes de Santo Domingo, sobre todo los grupos de dirigentes, se extrañaron de esta decisión de la corona española e intentaron persuadirla, ¿verdad? Pero España les ofreció tierra en otras de sus colonias en el Caribe. Hubo alguna migración de esclavistas hacia Cuba y otros lugares, pero en una pequeña cantidad. La mayoría no se fue, pues consideró que otros lugares no les iría muy bien, ya que ahí vivían personas más ricas que no le darían espacio. Además, grupos de dirigentes esperaban que el traspaso a Francia no se diera, pues en la parte oeste de la isla, que era colonia francesa, se estaban desarrollando grandes conflictos. La población del interior del país no tuvo interés en marcharse, pues la mayoría eran ateros con una pequeña cantidad de esclavos. ¿Qué pasa? En el año 1801, cuando el general y ex esclavo Toussaint Louverture tomó el poder en la parte oeste de la isla, aplicó los acuerdos que el gobierno francés aún no había cumplido. En enero de 1801 penetró Santo Domingo, liquidó a la resistencia y puso el gobierno bajo su control. Louverture abolió la esclavitud entre sus medidas, pero no eliminó la clase dominante, la cual le redujo impuestos y le obligó a dedicar sus tierras al cultivo de azúcar, café, algodón para la exportación. Los antiguos esclavistas se quedaron en el país porque se les prohibió emigrar con sus esclavos. Otras medidas tomadas por Louverture consistieron en quitarle las propiedades a la iglesia, restringir la esclavitud ganadera, expropiar las pequeñas propiedades y perseguir la vagancia. Bueno, luego de esto acontece que Louverture fue derrocado. Tenemos que estas medidas de Louverture reactivaron la economía, pero le generaron muchos conflictos. Los antiguos esclavistas, afectados por la abolición de la esclavitud y el cambio de actividad económica, con los arteros afectados por medidas que limitaban esa actividad, y con los libertos, porque muchos perdieron sus pequeñas tierras y fueron perseguidos por vagos. Cuando el gobierno francés envió tropas para derrocar a Louverture en febrero de 1802, los criollos de Santo Domingo, dirigidos por Juan Barón, se unieron a las tropas francesas. Solo algunos grupos de esclavos apoyaron a Louverture,
pero fueron reprimidos por Juan Barón, por lo que Louverture fue sacado del gobierno. Fue enviado a Francia como prisionero, donde posteriormente murió en el año 1803. Damos comienzo a lo que fue la era de Francia y Santo Domingo. El general Charles Victoire Emmanuel Leclerc, de nacionalidad francesa, fue uno de las personas más importantes al servicio del rey Napoleón I, el cual era cónsul vitalicio de Francia en 1802. Además de ser su cuñado, Leclerc, enviado por Napoleón, fue quien dirigió la expedición que derrocó a Toussaint Louverture. Luego de esto, quería poner toda la isla bajo el dominio de Francia y restableció la esclavitud en la parte española. Recuerden que la parte española era la de la parte este, porque al oeste la isla estaba dividida en dos, al oeste era colonia francesa. Bueno, entonces el general Leclerc murió el 2 de noviembre de 1802 a causa de la fiebre amarilla. El país estuvo tranquilo durante 2 años mientras en la parte oeste se desarrollaba la Guerra de la Liberación dirigida por Jean-Jacques Dessalines contra los franceses. Sin embargo, pese a la tranquilidad, la población de Santo Domingo se oponía a la presencia de los franceses, quienes gobernaron a favor de los residentes de origen francés dedicados a actividades agrícolas y al corte de maderas preciosas. El idioma francés fue impuesto en todos los documentos oficiales. Francia se encontraba en guerra con Inglaterra, ante la cual sufrió una derrota. Ante ese hecho, el jefe del Cibao, el francés Louis Ferrand, previó un posible ataque al gobierno haitiano y se trasladó a la ciudad de Santo Domingo. Para preparar la defensa, Ferrand tomó medidas para conseguir el apoyo de la población de Santo Domingo. Aceptó que los actos oficiales también pudieran redactarse en español, nombró pobladores de la ciudad en puestos del gobierno y oficiales también, y estableció dos ramas: el poder judicial, una, una el poder judicial en una parte y la otra para la población no francesa. Bueno, me explico. El poder judicial para la población francesa y la otra parte de la otra parte de la población no francesa. También decidió reconocerle las propiedades a los emigrantes para que retornaran, entre otros. Llega un tiempo donde entonces la población se rebela. El general francés y líder de la revolución del imperio, Louis Ferrand, incentivó la producción de madera que se desarrolló en la zona sur del país, sobre todo como producto de exportación para facilitar el uso de mano de obra. Utilizó la captura de haitianos y su incorporación al trabajo como esclavos, y facilitó que la ciudad de Santo Domingo estableciera relaciones con Haití, sobre todo para reactivar el comercio de tabaco y ganado. Dessalines nombró a un antiguo esclavo dominicano de nombre José Campos Tavares como gobernador del Cibao. Ferrand envió tropas y sacó a los haitianos, pero luego la población se rebeló contra los franceses y los expulsó del Cibao. Un grupo de santiagueros influyentes envió delegación a entrevistarse con Dessalines, pero como éste les exigió pago por daños de guerra, los santiagueros se unieron a los franceses. En febrero de 1805, Dessalines invadió con 2000 hombres la parte este de la isla para sacar de ella a los franceses e incorporarla al Estado haitiano. Los franceses, con el apoyo de la población, resistieron el ataque. Luego de estos hechos, pasaremos a lo que fue la Guerra de la Reconquista. Explico. En Santo Domingo se reanudó el rechazo a la ocupación francesa, sobre todo entre los libertos y los esclavos. También se opusieron al dominio francés los ateros, quienes temían perder su poder económico. A su vez,
España decidió recuperar su dominio sobre esa parte de la isla. Recuerden ya que España, bajo el Tratado de Basilea en 1795, le había cedido a Francia su parte que estaba en la parte este de la isla. Y hicieron unos acuerdos, ¿verdad? Donde Francia le devolvía a España por allá, por Europa, tierra que ellos tenían que le pertenecían a España. Bueno, por ende, España consideró que ya no le estaba sacando beneficio a esta parte de la isla y decidió otorgársela a Francia. Pero miren qué pasa, luego España decide retomar y recuperar el dominio sobre esta parte de la isla. El gobernador de España en Puerto Rico, Toribio Montes, envió agentes a Santo Domingo quienes iniciaron una lucha guerrillera en el suroeste y obligaron a los franceses a retirarse hacia Baní en noviembre de 1808. Luego de esto ocurrió lo que fue la derrota de los franceses. Los agentes españoles le dieron el mando a Ciriaco Ramírez, un hacendado español de Azua. Al mismo tiempo, en el este se levantó en armas Juan Sánchez Ramírez, cortador de madera, quien contó con el apoyo de varios ateros y de muchas personas que habían emigrado con él a Puerto Rico, y logró crear una tropa de más de 1000 hombres. Ferrán fue al encuentro de Sánchez Ramírez para liquidarlo, pero este lo derrotó en una sabana cercana al Ceibo, llamada Palo Hincado. Para no quedar prisionero, Ferrán se suicidó. Las tropas dirigidas por Ciriaco Ramírez y Juan Sánchez Ramírez avanzaron hacia la ciudad de Santo Domingo. Juan Sánchez asumió el mando de las tropas nacionales, pues tenía el apoyo de los ateros y de gente que provenía de Puerto Rico, y logró la ayuda de tropas inglesas que provenía de Jamaica. Los franceses fueron derrotados y se rindieron el 15 de julio de 1809. Sánchez Ramírez convocó una asamblea que lo nombró gobernador interino. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Espero que a ustedes les sirva de tanto provecho como a mí, ¿verdad? Ya que he podido aprender bastante con las demás exposiciones que han hecho mis compañeros de clase y esta que me ha tocado a mí. Eh, Muchas gracias por su atención y deseo lo mejor para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Caona Bernal, matrícula BB 2263. En esta oportunidad le voy a hablar de las actitudes de las diferentes clases sociales frente a la Revolución Francesa. Primero le voy a hacer una pequeña conclusión de cómo se forman las clases sociales. Las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social y a lo económico, como son la riqueza, los ingresos monetarios, ocupación laboral, aceptación a la educación, poder político, poder adquisitivo, valores, creencias, entre otros. Dicho esto, podemos decir que en ese tiempo la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían tres clases sociales, las cuales eran el clero, la nobleza, el estado llano o tercer estado, siendo las dos primeras las más privilegiadas, o sea, el clero y la nobleza. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia, como a sus cuantiosas riquezas. Sus extensas propiedades abarcaban principalmente la cuarta parte de la superficie total de Francia. Y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que pagaban los fieles, como a la exoneración de pagos
de impuestos fijos que disfrutaban. El clero se dividía en dos clases, las cuales eran el clero alto y el clero bajo. La mayor parte de la riqueza beneficiaba solo al clero alto. Este estaba formado por obispos y abades, quienes eran mayormente de origen nobles y vivían en Versalles, en la corte del rey. El bajo clero, formado por curas y vicarios, ejercían su misión en provincia. Eran de modesta condición económica y procedían del estado llano, el cual era la clase social más baja, que le hablaré más adelante. Debido a ello, simpatizaron con la revolución, la nobleza o los nobles. Los nobles formaban la segunda parte de la clase social privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ella los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en ocasiones. Ocupaban los principales cargos del gobierno y la iglesia. Asimismo, como en las Fuerzas Armadas, la nobleza se dividía en dos: gran nobleza, pequeña nobleza o nobleza de provincia. La gran nobleza, que ésta vivía una vida de lujos, pampas y riqueza en el palacio de Versalles junto al rey, y la pequeña nobleza o nobleza de provincia esta era de medianos recursos y residía en su porción en contacto con el pueblo, cuyas necesidades conocía y cuyas ideas iguales simpatizaba. El estado llano o tercer estado estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez eran los que menos privilegios y riquezas poseían. A la cabeza de esta clase social estaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes en el correr de los años lograron conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ello precisamente los promotores de la revolución. En gran inferior se hallaban los artesanos y labriegos o campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y el Estado. La iglesia y los nobles, tales como el pago de diezmo, porque esta clase social sí pagaba impuestos. El pago de diezmo al clero y del censo y de otros atributos a los señores del Estado, donde solo se quedaban con el 20% de su totalidad de sus ingresos. Se calcula que la población de Francia en el 1789 estimaba unos 23 millones de habitantes, y solo 300.000 pertenecían a la clase social, o sea, a la clase privilegiada, que era el clero y los nobles. En lo económico podemos decir que desde un punto de vista la situación de Francia presentaba la siguiente característica. Primero, monopolio de la riqueza sobre toda la tierra en beneficio solamente a la clase privilegiada, la cual eran el clero y la nobleza. Pago de impuestos como de otros agraviantes fiscales exclusivamente por el tercer estado, que eran los que pagaban impuestos, nada más la clase social más baja, el tercer estado o estado llano. Tercero, decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción, como a la existencia de trabas aduanales internas que disfrutaban del intercambio de comercio. Se unían a estos algunas causas como
los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, las industrias y el comercio. Cuarto y último, excesivo derroche del dinero fiscal en el sometimiento principal de la Corte de Versalles. Gracias. Esta ha sido mi participación. Guerra de la Reconquista 1808-1809, reacciones estáticas de los sectores dominantes, alianzas y derrota de Ferrer. La conflictiva situación del español en 1795 y 1808, la guerra entre España y la Convención se saldó con la cesión de la parte oriental de la isla de Santo Domingo hacia Francia, a cambio de los territorios peninsulares ocupados por el ejército francés, lo cual quedó estipulado en el Tratado de Basilea el 22 de julio de 1795, acuerdo entre ambos países. La situación generalizada en la que se encontraba sumida la parte francesa de la isla, debido al levantamiento de los esclavos y las luchas entre los diferentes grupos étnicos y sociales, provocó el aplazamiento de sine die de la entrega definitiva de la colonia por parte de las autoridades españolas hacia las francesas. Tras la proclamación de la independencia haitiana en 1804, la parte oriental quedó bajo el mandato francés, dirigida por el general Ferrer, el cual no tuvo mucho contratiempo durante su mandato, sino hasta 1808, cuando llegaron las primeras noticias relativas a la invasión francesa de España. La adición de Carlos IV, como consecuencia del motín de Aranjuez y la proclamación de Fernando VII, provocaron una crisis dinástica y política de la cual se valió Napoleón, cuyas tropas penetraron a España en dirección a Portugal para confirmar en Bayona a toda familia real y colocarle el trono a su hermano José. A raíz del estallido de la sublevación popular contra la consiguiente reacción de los territorios españoles de América en pro de la causa del despuesto de Fernando VII. La Guerra de Restablecimiento de la Española de Santo Domingo, más conocida como Guerra de la Reconquista, se libró el 7 de noviembre de 1808 y el 9 de julio de 1809. En 1808, tras la invasión napoleónica de España, los criollos dominicanos se rebelaron contra el dominio francés. El brigadier Juan Sánchez Ramírez luchó para preservar la dominicanidad y nacionalidad de un pueblo, lo cual no dio solo su respaldo absoluto, sino que la amó hasta después de su muerte, porque luego de ahí se le consideró un padre de la patria. Se constituyó el primer líder criollo como principal actor de la Reconquista. Su actuación estuvo dirigida a salvaguardar los intereses del pueblo dominicano. La batalla de Palo Hinchado fue la gran batalla de la Guerra de la Reconquista de la colonia de Santo Domingo, más conocida hoy como República Dominicana. Se luchó en la misma colonia el 7 de noviembre de 1808 en la sabana de Palo Hinchado cerca del Ceibo. Un ejército comandado por el cotuizano Juan Sánchez Ramírez derrotando a las tropas del general Ferrer. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jonathan Luis Tavares Oliván, matrícula de F0445, sesión 420. Quiero hablarle de la España boba. La guerra que España libraba en Europa y el hecho de que las colonias más ricas estaban en procesos de independencia era la causa de escasos interés de las autoridades españolas hacia Santo Domingo en el periodo comprendido en el año 1809-1821. Santo Domingo había agotado las riquezas que llamaban la atención en España a poco antes de las autoridades españolas, haciendo que ese periodo
generara ese nombre, España Boba. Antecedentes. En el año 1795, como parte del Tratado de Basilea, la colonia española de Santo Domingo pasó a manos francesas. Independencia de Haití. En el año 1804, los esclavos de la parte occidental de la isla declararon su independencia tras sangrientas luchas. Invasión haitiana. Invasión por parte del ejército haitiano, previendo una amenaza para recién ganar la dependencia. Los franceses, comandados por el cuñado de Napoleón, general Charles-Manuel Leger, repelieron a los haitianos en el año 1802. Ocupación francesa. La ocupación francesa no generó grandes críticas, más fue un periodo de bonanza económicas, donde el gobernador de la isla, general Louis-Jean Ferrand, se cuidó de no dañar el orgullo hispánico, acatando el decreto napoleónico en el año 1803. Este decreto era respetar los usos y costumbres españolas de sus organismos jurídicos. Esta armonía fue quebrada cuando prohibió el trato comercial con los haitianos, especialmente de ganado y madera. La situación se tornó más compleja cuando a principios de 1808 los franceses invadieron a España. Los partidarios de España se organizaron rápidamente. Algunos retornaron del exilio, la gran mayoría desde Puerto Rico. Batalla de Palo Hincado. El gobernador Ferrand, conocedor de su superioridad, conocedor en armas de fuego, precipitó un gran contingente, ¿verdad? Decidido a terminar de un solo golpe las conspiraciones. Los criollos, conocedores de su prioridad bélico, concentraron sus fusileros en las alturas y en las retaguardias del enemigo, y con el resto forzaron un enfrentamiento lo que decimos cuerpo a cuerpo. Las tropas francesas fueron aniquiladas y su comandante ordenó la retirada hacia Santo Domingo. Muerte del general Ferrand. Poco después, libre de la persecución, los criollos hispánicos, Ferrand se quita la vida de un disparo el 7 de noviembre de 1808. El líder de la revuelta, Juan Sánchez Ramírez, se convirtió en el gobernador de la isla de Santo Domingo en el año 1809, iniciando así la España, lo que llamamos la España Boba. Fin de la España Boba. Ese periodo que culminó el 1 de diciembre de 1821 con la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, la economía sufrió un serio revés. No había circulante, todo estaba estancado. Además, España estaba interesada en las colonias mayores y no generaban fondos para los empleados de la corona. Este periodo de dificultosas conspiraciones fue iniciado por Manuel del Monte. Fue descubierto, ¿verdad?, remitido a prisión y remitido luego a España. Otro conspirante fue un habanero conocido como Fermín Tien en 1809. Trató de declarar a Santo Domingo, ¿verdad?, independiente de España. Fue acusado de sedicioso y encerrado durante 7 años en la fortaleza Osama. Hubo en ese mismo tiempo un complot de 4 agentes franceses. Intentaron dar un golpe de estado, ¿verdad?, para restituir la colonia al gobierno francés.
pero fracasaron y lamentablemente fueron juzgados. Eso es todo. Hola, mi nombre es Carlos Raúl Verge, mi número de matrícula es el 162-3099, la sesión 420. El tema a tratar es la independencia efímera. Se conoce como efímera el periodo de la historia de República Dominicana que transcurre la proclamación de un Estado independiente, Haití español, de la cual fue el 1 de diciembre de 1891 hasta el 9 de febrero de 1822. Esto es debido a la ocupación del ejército haitiano que estaba encabezada por Jean-Pierre Boyer. La denominación efímera se debe precisamente al corto espacio de tiempo durante la cual se mantuvo nuestra independencia, con apenas 2 meses y 8 días. La independencia efímera fue proclamada por un sector pequeño de la burguesía urbana, la cual estaba liderada por el político y académico José Núñez de Cáceres, que a la vez creía en la anexión a la Gran Colombia precedida por Simón Bolívar. El grupo conformado por José Núñez de Cáceres, se debilitó, y a la vez debilitado se creó 2 grupos. Hay un grupo que simpatizaba por la anexión a la Gran Colombia, precedida por Simón Bolívar, como antes ya mencionado, y el otro grupo simpatizaba por la anexión con Haití, país cuyo presidente Boyer ya había empezado a preparar su ejército para invadir a Santo Domingo. También buscaba e incitó el apoyo de los negros y mulatos que vivían en la parte occidental de la Española. El objetivo del presidente Boyer era unificar toda la isla para tener una mejor defensa ante un posible ataque proveniente de la colonia francesa, con el objetivo de recuperar su colonia. Los planes iniciales del grupo José Núñez de Cáceres tenían previsto realizar el movimiento independentista el 24 de diciembre de 1821, pero debido a una delación se vio necesidad de anticipar, de realizar el movimiento independentista el 30 de noviembre de 1821. Con poca resistencia se tomó toda la fortaleza San José, la Puerta San Diego, la Puerta del Conde, la cárcel pública y otros lugares críticos e importantes. Al día siguiente, el 1 de diciembre de 1821, fue enesta la bandera de la Gran Colombia en todos los fuertes de la ciudad. Se puso bajo arresto el gobernador en aquel entonces, que era Pascual Real, y se proclamó un estado independiente de la parte española de Haití, bajo el protestado de la República de Colombia, y José Núñez de Cáceres fue designado como presidente de una nueva estado independiente. La declaración de la independencia proclamada por José Núñez de Cáceres se inició con la siguiente frase: no más dependencia, no más humillaciones, no más sometimiento al capricho y velidad del gabinete de Madrid. Esta frase significaba el deseo de desvincularse del sometimiento español. El gran paso que dio José Núñez de Cáceres, que fundó el Estado independiente de la parte española de Haití, se adelantó los planes de un grupo que habitaban en la colonia. Estos grupos propugnaban, es decir, que defendían la idea y consideraban la unificación con el pueblo haitiano. Inclusive realizaron un pronunciamiento a favor de la unificación días anteriores, que tomó repercusión en Dajabón y Montecristi. Dada esta acción pasada, viene en la escriba la gran importancia de acción tomada por José Núñez de Cáceres, de la cual es la formación de un Estado independiente y no para una unificación con Haití. El presidente Boyer comenzó a mover los hilos que terminaron con nuestra naciente independencia, lamentablemente. Al mismo tiempo le hacía creer a nuestro presidente, al presidente Núñez, que estaba de acuerdo, mientras él continuaba haciendo sus planes, era más que una expansión territorial, lo que fue un ultraje a nuestra soberanía. Cuando Boyer invadió
Santo Domingo con 12.000 tropas. 12.000 tropas el 19 de febrero de 1922, con solo 2 meses y 8 días de nuestra independencia. Comenzando así el periodo haitiano que duró 22 años. Una de las principales causas del fracaso de nuestra independencia proclamada José Núñez de Cáceres, entre otras cosas, fueron las siguientes. Los pueblos fronterizos respaldaron en todo momento la unificación con el pueblo haitiano. No se implementó ninguna medida para mejorar la situación de la masa popular, incluyendo la esclavitud, no fue eliminada. No contó con el apoyo del poblado del interior. ¿Cuánto? Mi nombre es Criserlis Taveras y hoy me toca hablar sobre las causas internas y externas de la crisis del gobierno haitiano y de los movimientos la trinitaria, la filantrópica y la dramática. Comencemos. La crisis del gobierno haitiano. Se puede apreciar que la crisis del gobierno haitiano se produjo debido a descontentos de ciertas capas sociales. Dentro de estas capas sociales estaban los comerciantes haitianos que, debido a la situación que el mismo gobierno le había hecho vivir, estaban descontentos. Y generales dentro de su mismo gabinete de gobierno, entre otros. Cosa que llevó a que se reflejara totalmente la crisis del gobierno haitiano. Crisis que se produjo tras la imposición del gobierno francés de Carlos X. Debido a la crisis que había en la isla española, se formaron las sociedades la trinitaria, la filantrópica y la dramática, que fueron movimientos de reforma. La trinitaria fue creada en julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos, con el fin de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación haitiana y formar lo que hoy se llamaría República Dominicana. En el año 1840 fundaron la Sociedad La Filantrópica con el fin de adoctrinar las ideas nacionalistas. Luego fundaron la Sociedad La Dramática, donde todos los trinitarios hicieron el papel de actores. Mucha gente se divertía y a la vez aprendía a través de muchas obras teatrales que ellos dirigían. Ellos escenificaban la lucha de un pueblo por liberarse de un gobierno opresor. Cuando hicieron el juramento trinitario, ellos aclararon que fundarían un nuevo pueblo llamado República Dominicana, el cual tendría un pabellón tricolor en cuadros encarnados y azul, atravesado por una cruz blanca. Mientras aumentaba el fervor de los trinitarios en su oposición contra la dictadura de Boyer, el 27 de enero de 1843 se inició en Haití un movimiento revolucionario a favor de